decisión es una decisión que entiendo está en la Constitución de Ecuador y finalmente le da a los ecuatorianos la posibilidad de escoger no solo nuevo Congreso, sino también nuevo presidente, ¿no? Pero aquí, como decíamos en un momento, la figura del adelanto de elecciones no está contemplada en la Constitución, habrá que hacer una reforma. Teme que se repita en Perú. El congresista Alejandro Cabero señaló que le sorprende que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomara la decisión de cerrar el Congreso en uso de sus atribuciones constitucionales. Una decisión que, según este parásito, estaría avalada por la Constitución de Ecuador y que le da a los ecuatorianos la posibilidad de escoger tanto a un nuevo presidente como a un nuevo Congreso. Sin embargo, esta sabandija resaltó que las figuras constitucionales del Perú son muy diferentes a las ecuatorianas, pues en nuestro país la figura del adelanto de elecciones no está contemplada en la Constitución, mientras que en Ecuador la muerte cruzada permite disolver el Congreso y convocar a elecciones, por lo que el Perú debe respetar el uso de mecanismos ecuatorianos y no meterse en ese conflicto. Solo debería apoyar para que hayan unas elecciones libres y transparentes en Ecuador. A continuación, te mostramos el video. Se ha tomado, él podría, digamos, salir de poder, pero lo está haciendo en medio de un proceso político también que se le estaba siguiendo, ¿no? El día de ayer ya había ido al Congreso a exponer su defensa. Claro, es verdad. ¿Se ha visto acorralado tal vez? Mira, habría que ver, no conozco la composición de las mayorías en el Parlamento ecuatoriano, pero obviamente el presidente Lasso, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha tomado la decisión y, como te digo, ya independientemente de lo que podamos juzgar de la oportunidad de la decisión, es una decisión que entiendo está en la Constitución de Ecuador y finalmente le da a los ecuatorianos la posibilidad de escoger no solo nuevo Congreso, sino también nuevo presidente, ¿no? ¿Qué esperaría de respuesta de la Cancillería en todo caso respecto a esta situación? Teniendo en cuenta que los peruanos hemos vivido un escenario muy parecido en los últimos años, sobre todo, ¿no? Sí, pero las figuras constitucionales del Perú son bastante diferentes a las ecuatorianas, ¿no? Por ejemplo, aquí, como decíamos en un momento, la figura del adelanto de elecciones no está contemplada en la Constitución, habrá que hacer una reforma. En Ecuador sí está contemplada la posibilidad de la muerte cruzada, ¿no? Como Cancillería me parece que el Perú simplemente debe respetar el uso de mecanismos constitucionales que existen en el Ecuador y no debemos meternos en eso, ¿no? Más bien lo único que podemos hacer es pedir o exhortar en todo caso a la comunidad internacional a que obviamente den elecciones libres, transparentes, democráticas en el Ecuador y que sean finalmente los ecuatorianos los que decidan su futuro, ¿no? Pero no sería una medida desesperada porque él está siendo acusado de presunta malversación y agravio al Estado ecuatoriano. Podría ser desesperado o no, pero finalmente lo que él está haciendo también es irse, ¿no? Irse él, irse el Parlamento. Eso está... ¿No está reconociendo de esta manera también un poco de culpabilidad de lo que se le acusó? De la culpabilidad lo lo tendría en todo caso que sentenciar el Poder Judicial ecuatoriano, no el Parlamento. El Parlamento lo que hace es por supuesto, pero las sanciones del Parlamento son políticas, o sea, iban a incurrir en su destitución, en su suspensión, ¿no? Pero finalmente si él ya está tomando la decisión de disolver el Parlamento y disolverse él mismo, ya la sanción política no tiene sentido, ya será la Fiscalía ecuatoriana la que determinará las responsabilidades penales. Que es un acto político, una cosa es que te saquen y otra cosa es que te vayas. Por supuesto que es un acto político, pero es un acto político en uso de sus atribuciones constitucionales. Y como te digo, serán los ecuatorianos los que determinen si ese acto político o no político es legítimo o no legítimo a través de cómo se expresen en las urnas, ¿no? Eso da pie a que nos demos cuenta que la Asamblea Constituyente no funciona. Ecuador lo tenía y sin embargo ahora está en crisis. Bueno, es que como te digo, aquí en realidad las reglas en el Perú son muy diferentes, ¿no? Yo decía hace un momento que, por ejemplo, aquí en el país el adelanto de elecciones implicaría, por ejemplo, una reforma a la Constitución. Eso ya está contemplado en la Asamblea Ecuatoriana, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay que respetar nomás lo que decían los ecuatorianos en las urnas, exigir elecciones libres, democráticas, transparentes y no meternos más porque no es nuestro asunto tampoco, ¿no? Respecto a la casación de la Corte Superior, donde ha, digamos, especificado que la protesta no es un derecho fundamental, de hecho lo ha considerado prácticamente un delito cuando viene acompañado de violencia. En realidad lo que ha dicho la casación es que los derechos fundamentales son estrictamente otros, la libertad de reunión, ¿no es cierto?, la libertad de tránsito, otra serie de derechos. Lo que ha dicho la Corte es que taxativamente no está en la Constitución el derecho a la protesta como derecho fundamental, pero que este derecho se deriva de otros derechos. Entonces, lo que ha dicho la Corte Suprema, porque además de la casación tiene que ver con un caso de bloqueo de vías, ¿no? Lo que ha dicho es que efectivamente los derechos fundamentales como la libertad de tránsito u otros derechos fundamentales que sí están explícitamente en la Constitución se pueden ver vulnerados debido a la protesta que no es pacífica.
Entonces lo que ha dicho la casación es que no existe taxativamente el derecho a la protesta como tal, ¿no? Pero sí se deriva el derecho a la protesta pacífica de otros derechos fundamentales, ¿no? Y por tanto, sí es un derecho que se deriva de la Constitución, siempre y cuando sea pacífica y siempre y cuando no altere o no dañe o no, digamos, menoscabe otros derechos fundamentales, ¿no? Ahora, pero también ha habido quienes han criticado, considerando que se está, digamos, minimizando este derecho, teniendo en cuenta el contexto en el que se investigan muertes de manifestantes justamente en protestas. Yo no diría que se está minimizando, creo que la Corte Suprema lo que ha hecho es poner los puntos sobre las IES y precisar ahí, porque el derecho para que funcione tiene que ser preciso y tiene que ser específico, ¿no? Y entonces lo que ha hecho la Corte Suprema es delimitar y darle contenido a qué cosa, digamos, puede ser protegido como por derecho a la protesta y qué cosa no. Obviamente el derecho a la protesta no puede incluir pues bloquear vías, tomar aeropuertos, quemar comisarías, ¿no es cierto? Porque eso precisamente también daña derechos fundamentales, otros derechos fundamentales que sí están taxativamente colocados en la Constitución. ¿No afectaría, por ejemplo, procesos para personas como Dina Boluarte, el premier Otárola en estos momentos, que están siendo investigados precisamente por muertes durante protestas? No me parece, porque además los casos son diferentes, ¿no? Este es un caso, esto es una casación de un caso distinto, me parece que es el bloqueo de una mina. Lo que pasa es que, a ver, la violencia nunca puede ser un precedente, ¿no? O sea, ¿de qué manera la Corte Suprema hubiera podido justificar que está bien pues que tomen las carreteras, que quemen los aeropuertos, que quemen las comisarías, ¿no? Creo que eso era algo que la Corte Suprema, beneficia o no beneficia a la presidenta Boluarte, creo que era una posición que no podía tomar la Corte Suprema, porque es absolutamente antijurídica, ¿no? Ya las implicancias políticas que esto tenga ya se darán en el camino, en la investigación que seguramente enfrentará la presidenta y su gabinete en el futuro cuando dejen el poder, ¿no? Sobre las protestas y todo lo que eso ha incurrido, ¿no? Parlamentario, acerca del defensor del pueblo, hoy se elige justamente Avanza País, ¿ya sabe a qué candidato? Nosotros todavía no hemos tomado una decisión, la vamos a tomar hoy día como más tarde, seguramente nos reuniremos con la bancada. Yo lo que sí creo es que tenemos que escoger un defensor del pueblo, ¿no? Creo que la defensora interina que tenemos ahora no ha estado a la altura, no ha dado la talla, ha politizado tremendamente la defensoría y la ha utilizado a su conveniencia política, porque se pronunciaba ahí cuando había lo que le interesaba y cuando ven otras cosas que no le interesaban, igual de graves, ni siquiera una coma ni un tuit. Pero desde su postura, viendo el perfil de ambos aspirantes. No me parece que estemos frente a una decisión sencilla, creo que ambos candidatos tienen diversos cuestionamientos, me parece que se ha manejado muy mal el proceso de la comisión para seleccionar a los candidatos a defensores del pueblo. Yo no la he integrado, me ha parecido un muy mal trabajo para que hayamos tengamos que terminar escogiendo entre estas dos opciones, pero finalmente me parece gravísimo también que el Parlamento no pueda finalmente escoger a un defensor del pueblo, ¿no? Creo que eso sería también grave y ya evaluaremos en mi bancada cómo votaremos colegiadamente ahora la tarde. ¿No es factible entonces volver a foja cero? Para que no mí, lleguen los votos, por ejemplo. Para mí no, pero como te digo, tengo que decidir ahora con la bancada cuál va a ser nuestro voto colegiado, ¿no? Ahora, congresista, de mi parte quiero consultarle ayer la expresión del premier es calificarlos de caimanes de un mismo pozo, tanto a AMLO, a Petro y al señor Pedro Castillo. ¿Usted opina lo mismo también o no? Yo opino lo mismo, creo finalmente que ahí fue clarísimo el contubernio, ¿no? Hoy día quien está asilando a la esposa del señor Castillo requerida en el país por corrupción es el señor López Obrador, ¿no? Y el señor Petro evidentemente pues es un aliado del castrochavismo en la región y me parece que no tienen ninguno de los dos la autoridad moral para criticar los procesos políticos o la democracia peruana que se salvó finalmente y cuyas instituciones prevalecieron frente a un grosero intento golpista el 7 de diciembre pasado, ¿no? Así que realmente no tienen autoridad moral para meterse en el país. Legislador, acerca de la ley Mordaza, ustedes como bancada se han reunido, de hecho, con los gremios de periodistas. ¿Cuál va a ser su postura el día de mañana? Sí, nosotros en principio no votamos a favor en la última elección y vamos a ratificar nuestro voto en ese sentido. Pero justamente el señor Gutiérrez forma parte de esas personas que sí están de acuerdo y podría ser el defensor del pueblo. ¿En abstención? Está bien, y seguramente, yo te digo, pueden haber muchísimas cosas en las que yo pueda discrepar con cualquiera de los dos que vaya a ser elegido defensor del pueblo, pero el Parlamento son 13 grupos políticos, 130 congresistas de todas las regiones del Perú. Si yo pudiera decidir por mí solo, imagínense, no estaríamos en democracia, ¿no? Entonces,
Para el caso de la ley Mordaza, ¿te refieres? Me parece que sí, la vocera será quien deba anunciar. Yo no soy el vocero de mi bancada, pero el sentir mayoritario del grupo es ese. ¿Es peligroso que un defensor del pueblo esté de acuerdo con la ley Mordaza? Porque en este Mira, caso hablamos de Gutiérrez. Yo como te digo, yo discrepo, en ese punto en específico podré discrepar seguramente el señor Gutiérrez. Me parece que los defensores del pueblo están para defender los derechos fundamentales de las personas. Uno de ellos, y el más importante, es el derecho a la libertad de expresión, que tiene que siempre garantizarse. Yo he dicho siempre que para mí la vía idónea es la vía civil. Me parece que la vía penal no es una vía idónea para tratar los temas de libertad de expresión, ¿no? Y en ese sentido me parece sumamente peligrosa la norma que ha emitido en primera votación el Congreso, y yo espero que en segunda votación obviamente el Parlamento pueda rectificar este error desde mi punto de vista, ¿no? Buenos días, amigos y seguidores de la República. Entonces, fueron declaraciones exactamente del legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, secretario general también de la Comisión de Constitución, quien viene brindando declaraciones sobre la presencia del premier Alberto Tarola ante este grupo de... presidenta no tenga vicepresidentes, pueda despachar de manera remota. Obviamente eso es una excepción que yo espero que en el futuro no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero no podemos impedir, digamos, no podemos, yo creo que es importante que la presidenta pueda acudir, digamos, en persona a una serie de reuniones internacionales que sirven para afianzar la posición política del país a nivel internacional. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, una arremetida feroz tanto de López Obrador como de Petro en contra del Perú, y es importante que la presidenta pueda ir a estos foros y explicar la posición del país. A veces los presidentes no se reúnen con los cancilleres o con los premiers, sino buscan reunirse directamente con los presidentes, y por eso creo que la presencia de la presidenta es importante y debería poderse, además en el siglo XXI, con las tecnologías que tenemos el día de hoy, la presidenta puede tranquilamente mantenerse en contacto permanente con su despacho aquí en el Perú, sin tener que dejarle necesariamente encargado esto a alguien. Me parece que no debe encargarse ni el primer ministro, ni el presidente del Congreso, ni nadie. Me parece que ella puede seguir en control incluso fuera del territorio, pero esas son las cosas que vamos a conversar ahora con el premier. Obviamente cuando uno ve el caso de otros países, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos desde el avión maneja absolutamente todas las cuestiones de Estado del gobierno, no tiene necesariamente que dejarle encargado nada a nadie, ¿no? Creo que algo parecido deberíamos aplicar aquí en el Perú. Por lo menos la bancada de Fuerza Popular, por lo menos la bancada de Fuerza Popular ya se manifestó a favor o conversar con su bancada. Sí, yo también el sentido de mi bancada, digamos, que no hemos tomado una decisión específicamente, pero yo te puedo decir que la mayoría están a favor. Lo que sí creo que tenemos que ver son los detalles. Yo creo que el primer ministro no debe quedar, debe ser la propia presidenta la que asuma el control desde donde se encuentre, ¿no? Gracias, congresista. Gracias. Buen día. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Alejandro Cavero? ¿Crees que debería incluirse la muerte cruzada en la Constitución de nuestro país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.